Bona tarda, moltes gràcies per haver vingut en temps de pandèmia. Podem dir que tenim sort d'avui estar aquí perquè a partir de dijous, com a mínim, les classes tornen a ser confinades i com a molt ens hauríem vist virtualment. Comentar-vos que l'acte s'està gravant, si tot va bé ho penjarem al canal de YouTube de l'OPF i a la pàgina web del GRENS. I hauria de ser la primera d'una presentació de llibres, com acostuma a fer el GRENS, de diversos llibres. En teníem alguns altres d'emparaulats, però em sembla que fins d'aquí 15 dies, i espero que aquests 15 dies no siguin com l'altra vegada, que ens van dir que ens anàvem 15 dies a casa i van ser 6 mesos. Per tant, estic molt content dels que esteu aquí. En certa manera és reprendre l'activitat no virtual sinó analògica del GRENS i, com li deia el Nicolàs fa un moment, el rellevant és el que ens ha d'explicar ell i després el debat que pugui sorgir. És un llibre que pot generar polèmica pel seu mateix títol, del sacrificio a la derrota, història del conflicto vasco a través de les emociones de los militantes de ETA. El que no hi ha dubte és que és un llibre historiogràficament rellevant, perquè historiogràficament jo no havia trobat llibres que expliquessin amb una bibliografia competent. Es nota que prové d'una tesi doctoral, doncs això de la història de les emocions, i al parlar de història de les emocions doncs estem parlant d'una història que forçosament ha de ser subjectiva. Una altra cosa és si és possible una història objectiva. Però en tot cas, que ho expliqui ell, i una pinzellada biogràfica del Nicolàs Buckley. Ell és llicenciat en Ciències Polítiques i l'Administració per la Universitat Complutense de Madrid. Malgrat el seu cognom, doncs ell remarca que és madrileny amb casa a Sitges, la qual cosa està prou bé. També té un màster en arts i en disputes i conflictes i resolució de conflictes per l'Escola Oriental i Estudis Africans, i és doctor en Filosofia de la Història per la Royal Holloway University of London. Durant el procés doctoral va ser investigador en el Canyar de Blanc, que per mi és sinònim de Paul Preston, i per tant va estudiar a la London School of Economics i ha publicat diversos articles acadèmics, ha escrit en mitjans espanyols com El Confidencial o Contexto, i actualment és investigador en el Centre d'Estudis sobre Democràcia i Dictadures a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com docent a la Universitat Metropolitana d'Equador. I com ell ens explicava fa un moment, la primera vegada que va venir a la Pompeu Fabra, fa 2 cursos acadèmics, quan es va organitzar el gran congrés d'hispanistes, que estava en un panel d'història oral, que és una disciplina desgraciadament poc desenvolupada. I amb una mica de sort tenim un assistent més en l'acte i arriba en el moment oportú, que és quan comença a parlar en Nicolàs. Li cedeixo la paraula i això sí, li prego que sigui relativament breu perquè doni temps al debat. Bueno, pues muchas gracias a Josep y al grupo de investigación GRENS. Bueno, yo, aunque esta conversación, este seminario se esté grabando, para mí es casi un acto heroico ver a personas aquí con lo que está pasando en temas de la pandemia en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Que se hayan atrevido a venir aquí y yo quería, me he preguntado estos días cómo enfocar la presentación del libro. Y a mí lo que más ilusión me haría es explicarle algunos factores del proceso de investigación a un estudiante de humanidades. Entonces, lo he enfocado un poco desde esa óptica, ¿no? Entonces, para explicarle a un estudiante de humanidades qué es la historia oral y sobre todo qué es el formato de historia de vida, habría que explicarle cuál es el principal objetivo de un historiador, ¿no?
Entonces, el principal objetivo de un historiador es reconstruir el pasado, ¿no? Entonces, para reconstruir el pasado, el historiador tiene primero que leer todo lo que se ha escrito sobre ese tema, ¿no? Lo que se llama la historiografía, y después tiene que ir a los archivos históricos, ¿no? Entonces, a partir de consultar las fuentes primarias en los archivos históricos, en su investigación se supone que tiene que aportar algo nuevo a la historiografía, ¿no? Estos son los pasos básicos que tiene que hacer un historiador, ¿no? Entonces, yo cuando empecé mi tesis doctoral en la Universidad de Londres, yo venía de la ciencia política primero, que eso casi para los historiadores ya casi que te miran raro a veces cuando vienes de la ciencia política, es casi una disciplina casi menor, si se puede hacer esta broma, ¿no?, entre historiadores. Y además, cuando fui a hablar con mi directora de tesis, me propuso, digamos, para contribuir a la historiografía, utilizar las técnicas de la historia oral y concretamente hacer entrevistas a militantes de ETA, ¿no? Entonces, si ya para mí como politólogo, digamos, era difícil entrar en el terreno de la historia, pues ya encima tenía que entrar en el terreno de la historia oral, que era, bueno, pues aún más complicado, ¿no?, teniendo en cuenta que para un politólogo siempre estamos leyendo teorías, ¿no?, estructuras, ¿no?, y esto, digamos, nos pone muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, la principal novedad de la historia oral es que incorpora las fuentes orales al terreno de la historia, ¿no? Incorpora, por lo tanto, los testimonios. Fíjense que la incorporación de testimonios al terreno de la academia, de las humanidades, de las ciencias sociales, no tiene tampoco tanto recorrido. Se puso, digamos, es una palabra que no me gusta nada, pero cuando algo se pone de moda o no se pone de moda, pero esa palabra es útil para entender, digamos, la cultura popular. Bueno, precisamente cuando algo se pone de moda es porque el pueblo lo está consumiendo, digamos, ¿no? Si no, el pueblo no lo consume, ¿no? Entonces, cuando se puso un poco de moda el tema de los testimonios, fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los combatientes del ejército de Estados Unidos volvían a Estados Unidos y los psicólogos les entrevistaban y tenían ciertos traumas, ¿no?, de la guerra, y a partir de ahí se empezó a hablar mucho del psicoanálisis. No digo que el psicoanálisis no existiera antes, pero cuando realmente se empezó a hablar del psicoanálisis en Estados Unidos fue cuando estos, digamos, excombatientes volvían, ¿no?, y hablaban de sus traumas, de sus fantasías, de sus pesadillas, ¿no? Y bueno, fíjense que Freud, que es como ustedes saben, es el padre del psicoanálisis, decía que la única emoción real era la angustia, ¿no? Y cuando hay conflictos violentos, conflictos políticos, en una determinada comunidad, hay guerras, torturas, asesinatos, ¿no?, digamos que esa angustia se extiende por la comunidad, ¿no? Entonces, cuando empecé mi tesis doctoral sobre ETA, fui al archivo histórico del convento de los benedictinos, que está en el sur de Guipúzcoa, en un pueblecito que se llama Lazcao. Y ahí empecé, digamos, por así decirlo, a navegar en las fuentes de ETA, ¿no? Ahí estaban, digamos, todos los pasquines, los folletos, y mientras estaba, lógicamente, tenía que ver con que yo no era historiador, no había estudiado la carrera de historia, y por lo tanto también tenía la mente un poco abierta en el sentido de que me preguntaba, bueno, yo lo que sepa sobre ETA, lo que sepa sobre el conflicto vasco, va a ser exclusivamente desde los archivos históricos, va a ser impregnándome de todo lo que ponga en los pasquines, o, digamos, tengo que también saber lo que pasa afuera, digamos, ¿no? Esto lo digo porque parece que es algo muy obvio, pero en teoría, los historiadores trabajan exclusivamente con lo que aparece en la historiografía, en lo que se ha escrito sobre ese tema, y en las fuentes primarias escritas. Por lo tanto, en teoría, un historiador no tiene por qué utilizar, digamos, la observación de lo que tiene afuera de esa bibliografía escrita.
tanto fuente primaria como fuente secundaria, ¿no? Entonces yo, cuando pasaba esos días, estaba en casa de mi primo, en Alsasua, que es un pueblo del norte de Navarra, y era un pueblo donde la izquierda abertzale tiene una presencia importante. Cuando digo izquierda abertzale, que ya me he acostumbrado desde la tesis doctoral a intentar siempre definir los conceptos, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es la izquierda abertzale. Bueno, pues es el movimiento social que nace con ETA. Nace con ETA en los años 60 y 70 y una vez desaparece ETA en el siglo XXI, la izquierda abertzale continúa como movimiento social, que eso también es algo incluso un poco raro, los movimientos sociales, ¿no? Que un movimiento social nace con una organización terrorista o una organización armada, como quieran llamarlo, y desaparece la organización armada y sigue el movimiento social, ¿no? Bueno, esto también hablaremos después de esto, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Alsasua y me daba digamos, caminaba por el pueblo, veía toda esa simbología de ETA, los grafitis estaban en el centro del pueblo, se notaba que digamos, la comunidad de la izquierda abertzale estaba ahí presente, ¿no? Veía, por ejemplo, siempre los policías encapuchados, ¿no? Se notaba que el conflicto estaba ahí. Estaba en el archivo histórico, por supuesto, tenía muchas fuentes escritas muy interesantes, pero el conflicto estaba también fuera del archivo, ¿no? Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que no tenía que hablar exclusivamente de los pasquines que yo iba, digamos que de las fuentes primarias que había en el convento de los benedictinos, ¿no? Donde, por supuesto, ETA hablaba sobre su ideología, hablaba sobre el uso de la violencia, hablaba sobre muchas cosas muy interesantes, pero yo me empecé a dar cuenta que tenía que utilizar algo que en ese momento no sabía ni lo que era, que ahora sé lo que es el tema de la etnografía, el tema de la observación participante, digamos, ¿no? Y además coincidía con que yo empecé a hacer las entrevistas pues al mismo tiempo que yo hacía el trabajo de investigación en el archivo, pues en el 2014, en el 2015, que era 3 años después de que ETA había declarado el alto el fuego, ¿no? Entonces, esto era muy interesante cómo desde la historia oral no se tiene miedo a escribir, a analizar el pasado desde el presente. Y esto es algo casi un tabú entre los historiadores. Entre los historiadores, me da igual de la Edad Media o de España contemporánea, siempre en teoría, se suele analizar el pasado, digamos, sin que el presente te influya, ¿de acuerdo? Esto es una de las premisas básicas. Bueno, la historia oral muchas veces rompe con eso, porque obviamente si tú estás haciendo entrevistas, ¿no? A personas que además han tenido una vida muy intensa, como pueden ser militantes de ETA, obviamente la entrevista te va a influenciar y obviamente el presente está ahí, está navegando siempre por todos lados el presente, ¿no? Y además hay que tener en cuenta el momento histórico, la palabra además es muy interesante, momento histórico que estaba viviendo la sociedad vasca en esos años y que aún lo sigue viviendo, ¿no? Era una sociedad vasca en la que ETA acababa de dejar la violencia, que por lo tanto se podía permitir por primera vez mirar hacia atrás, ¿no? Por primera vez ya levantabas la cabeza después de todo el conflicto para mirar hacia atrás, pero mirabas hacia atrás desde un momento muy presente. De hecho, era el momento presente lo que te facilitaba mirar hacia atrás, ¿no? Y esto es un poco una de las reflexiones que yo quiero lanzar, un poco la influencia que he tenido de la Escuela de los Anales, de Marc Bloch, ¿no? De toda esta escuela historiográfica que te dice, no hay que dejar el presente, no hay que simplemente analizar el pasado de una forma abstracta, digamos, evitando que todos los que tu contexto te condicione, no, al revés. En ciertas formas, por decirlo de una forma un poco informal, hay que jugar con ese presente, hay que ver cómo te condiciona ese presente, ¿no? Que eso es un poco lo que yo trato en el libro, y por eso el libro seguramente será un poco polémico, porque yo en ningún momento me abstraigo de mi objeto de estudio, porque es imposible abstraerse, ¿no? Entonces, algo interesante de las entrevistas es que cuando alguien hace historia oral, o cuando los que hacemos historia oral, y sobre todo tratamos temas de violencia política, nos damos cuenta que las emociones están siempre a flor de piel, digamos. Es una palabra que me gusta mucho, ¿no? El narrador relata su historia de vida, es decir, desde que nace hasta el momento de la entrevista, ¿no? Y entonces, en ese momento, el historiador
se zambulle en un mundo de emociones durante la entrevista, ¿no? Si estás entrevistando a un militante de ETA, sabes que en algún momento ese militante te va a hablar de cárcel, sabes que en algún momento es posible que te hable de torturas, sabes que en algún momento, en cierta forma, te va a hablar de experiencias de su vida muy intensas. Y obviamente a ti, como historiador, te van a condicionar la manera en la que tú miras ese conflicto y la manera en que tú tratas el objeto de estudio, obviamente, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante, esto lo digo abiertamente, cómo la historia oral sigue provocando, hay que utilizar los términos de manera precisa, resquemor entre los historiadores. Yo lo he notado con historiadores en Barcelona, en Madrid, ¿no? Que a veces te miran, por supuesto no te miran mal, ¿no? Pero como si fuese algo, como si, a veces, no siempre, como si fuese algo que no es muy serio, ¿no? Eso lo digo porque es así. Para muchos historiadores, no para todos, pero algunos historiadores, lo serio son las fuentes escritas, la historiografía y los archivos históricos, y los testimonios no es serio, porque puede estar contaminado, ¿no? ¿Y a qué se refieren los historiadores a que, digamos, los testimonios puedan estar contaminados? Por ejemplo, al tema de la memoria, ¿no? Lógicamente, cuando un narrador te está contando su historia de vida, está recordando unos hechos que un historiador tradicional puede decir que lo están desvirtuando, no lo está recordando bien, ¿no? Digamos que puede incluso que esté recordando algo que sea casi falso, ¿no? Entonces, alguien puede estar diciendo, bueno, las entrevistas que has hecho, ¿qué validez tienen? ¿No? ¿Cómo puedes tú creerte esas entrevistas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque yo creo que la historia y la historiografía ha cambiado mucho y a mí me viene mucho la frase, lo cito bastante en el texto, en el libro, ¿no? Esta frase de Walter Benjamin, ¿no? De la historia no es lo que pasa, no es lo que pasa, sino son, a ver si lo traduzco bien del inglés, ¿no? Son estos destellos, ¿no? Son estos destellos. Y yo lo atribuyo mucho a una vida humana, ¿no? Todas las personas que estamos aquí y que están afuera de la Pompeu Fabra tienen historias de vida en el que habrá momentos de sus vidas que les hayan marcado muchísimo, ¿no? Y habrá otros momentos de sus vidas que no lo recuerden porque no hayan sido tan trascendentales para ellos, ¿no? Bueno, pues según Walter Benjamin, que yo creo que es también la tradición de la historia de los anales, ¿no? El historiador se tiene que intentar fijar en esos destellos, ¿no? Y algo, obviamente, que puede ocurrir con este libro, hablando también por eso yo interpelo mucho a los historiadores más tradicionales y a la historiografía más tradicional, no como algo peyorativo, al revés, para aprender, para que yo también pueda aprender, digamos, de esos debates que pueda haber, ¿no? Y yo también puedo sentir, por ejemplo, que cuando yo hice las entrevistas a los militantes de ETA, pues fueron hace ya 8 años, yo tenía, no sé, me acuerdo exactamente la edad, a lo mejor 26 años, y puede haber el relato, ¿no? Afuera del libro, de algunos historiadores que digan, bueno, este chico madrileño, jovencito, ¿no? Que llega al País Vasco, ¿no? Y se sienta con militantes antiguos, ¿no? Maduros, ¿no? Y le comen la cabeza, le lavan el cerebro o le condicionan su forma de ver el conflicto, ¿no? Esto puede pasar que de hecho ya lo he recibido, alguna crítica así, ¿no? Como que cómo puede imponer, digamos, una historia de vida que ha tenido una vida más intensa a una persona pues, que está, digamos, empezando, ¿no? en la universidad, ¿no? Entonces, en la investigación, quiero decir, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la historia oral, y este es otro factor muy importante, no es solo lo que dicen, no es solo lo que se dice, ¿no? Sino también lo que no se dice, ¿no? Entonces yo, cuando estaba haciendo las entrevistas, hacía las entrevistas a la vez que leía sobre historia oral, era casi a la vez. A veces no tenemos tantos medios como para disponer de toda la información siempre en el momento adecuado, ¿no? Y yo me fijaba mucho cómo los militantes de ETA, por ejemplo, me hablaban de las torturas que sufrían, ¿no? Me hablaban de compañeros suyos asesinados, ¿no? Entonces, es interesante cómo, digamos, que en esas historias de vida nunca aparecían las víctimas de ETA, nunca. Siempre que entrevistaba a militantes, que por cierto hay 7 historias de vida,
no son muchas. Yo lo que buscaba no era digamos, unas fuentes en términos cuantitativas, lo que yo buscaba era varias historias de vida que me ayudasen a comprender el largo conflicto armado, ¿no? Desde los años 60 hasta que ETA deja las armas en 2011 o digamos, hace el cese definitivo de la violencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era cómo, que eso es lo que yo creo es algo muy importante en la historia, ¿no? Cómo se ven a sí mismos, ¿no? Las subjetividades, cómo se ven a sí mismos, ¿no? Que ahí entroncamos mucho con la antropología, ¿no? Los antropólogos también van a eso, a entender cómo los seres humanos se ven a sí mismos, ¿no? Y es interesante cómo en los relatos de los militantes de ETA, las víctimas de ETA no aparecían, pero también es interesante cómo en sus relatos de torturas, de dolor, ¿no? de encierro en las cárceles, ¿no? Ellos mismos nunca se veían a sí mismos como víctimas. Y yo creo que es interesante cómo, obviamente, alguien que ha sufrido torturas es una víctima. Siempre, si esto ya no es una opinión, es alguien que ha sufrido torturas es una víctima, ¿no? Y en cambio ellos siempre casi que se negaban su condición de víctima, ¿no? Decían que todo lo que habían sufrido era porque había una guerra con el Estado. Y por lo tanto, casi ni siquiera acusaban al Estado. Decían, yo he sufrido esto, no porque me lo merezca, sino porque es parte del conflicto en el que yo he estado, ¿no? Y esto es interesante cómo yo en ningún momento vi una especie de victimización, ¿no? En las historias de vida. No digo que otros historiadores, otros investigadores se hayan visto, militantes de ETA incluso que se quieran hacer las víctimas, yo no lo vi en los testimonios que yo recogí. Y entonces, bueno, quiero decir señalar un par de puntos más sobre el libro y luego comentar un par de puntos al margen del libro. Como ser historiador oral, me gusta siempre hablar del momento presente que estamos viviendo, ¿no? Que yo creo que además tiene que ver con el conflicto vasco. Pero bueno, ¿cómo se puede resumir el libro, ¿no? Porque alguien puede decir, oye, casi no has hablado del libro, ¿no? Pues es que yo prefiero que quien quiera leerse el libro, que se lo lea y ya que bucee un poco en los contenidos del libro, ¿no? Yo quería señalar estos puntos sobre todo para, pues para futuros estudiantes, que yo creo que el libro va a ser sobre todo para eso, para dentro de 1 año, 5 años, alguien que quiere hacer un doctorado en historia oral, alguien que quiera utilizar los testimonios de las historias de vida, disponga de ese libro, ¿no? Pero bueno, el libro se puede casi que resumir en varias emociones, ¿no? Unas emociones que serían la emoción del desencanto en la transición española, ¿no? Cómo la transición española se vive muy diferente en el País Vasco que en el resto de España. Por supuesto que hay desencanto en otras zonas de España, pero en el País Vasco y concretamente en la izquierda abertzale, en la comunidad radical vasca, por así decirlo, yo la categorizo así también traduciéndolo del inglés, hay un desencanto muy profundo. Yo creo que es, digamos, la comunidad política que más desencanto siente con cómo va el proceso de transición, ¿no? Entre los años 70 y los años 80, ¿no? De ese desencanto podemos pasar al dolor, ¿no? En el libro sale narradores que tienen experiencias con los GAL, ¿no? Con este grupo paramilitar del Estado, ¿no? En los años 80 sale un testimonio de un militante de ETA en el que prácticamente es testigo de cómo mueren sus compañeros y cómo luego el GAL intenta matarle a él, ¿no? Entonces ahí aparece retratada el dolor. La emoción es el dolor físico, ¿no? Además de la violencia que se recibe, ¿no? Y luego ese dolor de los años 90 es interesante como cuando llegamos a los años 90 surgen ahí las primeras asociaciones de paz, ¿no? Yo creo que los años 90 casi es la voz de las víctimas de ETA, ¿no? Yo creo que antes de los años 90 la izquierda abertzale tiene un movimiento muy fuerte, la protesta en las calles siempre es hegemonizada por la izquierda abertzale y a partir de los años 90 no se puede entender el conflicto vasco sin las asociaciones de víctimas, ¿no? Y las asociaciones de paz, ¿no? Y ahí cuento, yo creo que seguramente es la parte más polémica del libro, cuando un militante de ETA intenta asesinar al rey en Palma de Mallorca en 1993 y cómo ese testimonio de ese militante en el que le encarcelan por intentar asesinar al rey, no tanto ese testimonio, pero esa acción armada, digamos, que no se llega a ejecutar, pero que se intenta ejecutar, es a la vez cuando ETA ya
sufre el mayor descrédito. Ya estamos hablando de los años 90 y es prácticamente la última generación de militantes de ETA que realmente están dispuestos, digamos, a llevar acciones armadas, acciones terroristas, ¿no? En una sociedad ya como la europea, que se ha extinguido la Unión Soviética, que la retórica revolucionaria no tiene cabida, digamos, ¿no? Y en ese dolor de las víctimas, yo creo que es esencial para ver el final de ETA en el siglo XXI y como ese movimiento social, digamos, que era muy potente en los años 70, en los años 80, en el siglo XXI no se desactiva. Ahí vemos, por ejemplo, como partidos como Bildu tiene pues 100 y pico mil votos cada vez que va a las elecciones, aún hay, digamos, a una base social existe, pero sí que se desactiva en el movimiento social que iba casi a la par que la organización terrorista, ¿no? O sea, prácticamente la organización terrorista en el siglo XXI, o la organización armada, ya digo en el libro que yo no me interesa nada esas peleas de vocabulario, era organización terrorista, era organización armada, creo que no merece la pena entrar ahí, pero efectivamente yo creo que en el siglo XXI la mayoría de los españoles y la mayoría de los vascos consideran a ETA como organización terrorista. Por supuesto, yo creo que no hay que tener reparos en categorizarla así, digamos, ¿no? Pero digamos que ese siglo XXI es ya la decadencia, ¿no? de ETA, ¿no? Entonces, como conclusión, dos ideas rápidas. ¿Qué nos ofrece la historia oral? Bueno, si yo tuviese que explicar qué nos ofrece la historia oral, es entender la historia en diferentes planos, ¿no? Eso es algo que ya se da, esa aproximación holística, diferentes planos, ¿no? Esto es algo que ya se da por sentado, pero antes no se daba tan por sentado, que la historia no es una línea recta. Bueno, esto es algo prácticamente nuevo. Hasta hace unas pocas décadas, la historia y los historiadores la entendían como una línea recta, ¿no? Casi una evolución. Esta idea que está cada vez más en decadencia, ¿no? Esta idea del progreso, ¿no? Que está siendo tan discutida últimamente, ¿no? Bueno, está siendo discutida la idea de progreso porque ya se entiende que hay muchas formas de interpretar la historia, ¿no? No es una línea recta, están las subjetividades, ¿no? Del que después espero que hablemos con Josep, ¿no? ¿Qué son las subjetividades? ¿Por qué en la historia es importante entender las subjetividades, ¿no? Y esto me lleva a encauzar el debate con uno de los puntos, porque a mí no me gusta tampoco los seminarios en los que a veces creo que los historiadores hablan demasiado poco demasiado del pasado y demasiado poco del presente, y ahí yo creo que nos perdemos un lazo, un hilo conductor de la historia. Y yo creo que no es una casualidad que estemos en la Pompeu Fabra, que estemos en Cataluña, y si decimos hoy qué está pasando en Cataluña, seguramente cualquier persona te hablará de la pandemia, pero si decimos cuál es el momento político de Cataluña, cualquier persona te hablará de la inhabilitación de Quim Torra, ¿no? Del presidente de la Generalitat, ¿no? Entonces, eso está ahí, está en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque el uso de la historia oral ahora sería muy interesante, ¿no? El otro día hablaba con unos investigadores catalanes, unos amigos míos, ¿no? Y me decían qué difícil es entender el procés, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y ya esto yo creo que ya está de acuerdo casi cualquier catalán, ¿no? Que cuando hablamos del procés se crean a veces un poco de tensiones o confrontaciones porque, digamos, es como prácticamente una partida de tenis, ¿no? Que a lo mejor al principio del procés no era así, a lo mejor había, digamos, discusiones, pero digamos, se podía hablar, y ahora ya genera algunas tensiones que a veces es como una especie de frontón, ¿no? Entre puntos de vista tan opuestos, ¿no? Y yo creo que la historia oral, precisamente, sería muy interesante que alguien esté haciendo entrevistas, ¿no? A diferentes grupos soberanistas, independentistas, unionistas, ¿no? Y que yo es lo que intento con el libro, que se pueda trascender el relato, que sea cual sea el resultado del procés, alguien a través de esas entrevistas, cuando lo explique, pueda trascender ese relato, ¿no? Y explicarnos el proceso desde lo que más me interesa a mí, por lo menos, que son desde las vivencias, no tanto desde el vocabulario, sino desde las vivencias, desde toda la gente, desde todos los catalanes que están viviendo esto, ¿no? Entonces yo espero que alguien lo esté haciendo, ¿no? Y el último punto, y ya sí que termino, es para encauzar y para que entendamos lo que es la historia oral, es un conflicto que hubo hace poco en las redes sociales. Es simplemente para señalar esto, el tema de la importancia de la historia oral, como
el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, puso en Twitter una foto del Che Guevara, digamos, celebrando, no celebrando, pero conmemorando, digamos, el fallecimiento del Che, ¿no? Entonces, inmediatamente hubo una polémica con militantes de Vox, ¿no? con políticos de Vox, en el que decían que, digamos, el Che es un asesino y no se puede conmemorar la historia de vida de un asesino, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho que pensar porque, desgraciadamente, estas son las discusiones que tenemos todo el rato, ¿no? Desde la politología, sobre todo, que es una ciencia que yo la conozco porque la he estudiado, son siempre discusiones de vocabulario, ¿no? Tenemos un concepto, un significante vacío, vamos a rellenarlo y vamos a generar discusión, ¿no? Entonces yo recordaba ahora justo que estoy haciendo mi nueva investigación sobre una guerrilla ecuatoriana, ¿no? Llevo ya 2 años investigando, digamos, haciendo historias de vida y conozco varios testimonios de mujeres guerrilleras que son igual o mucho más intensos que el Che Guevara, ¿eh? Y por supuesto estos testimonios de estas mujeres jamás serán recordados por nadie. ¿Por qué? Insisto, porque el Che Guevara es recordado por dos, en mi opinión, por 2 motivos. Uno, que se tomó el poder, ¿no? En la Revolución Cubana. 2, que murió como un mártir en Bolivia, ¿no? Por esos 2 motivos, digamos, que tienen que ver con la ciencia política y con el poder, será recordado, ¿no? Luego alguien puede decir, bueno, por la transformación de la Revolución Cubana. Efectivamente, pero lo que estoy diciendo es que a veces vivimos en una sociedad muy de iconos, ¿no? Estamos todo el rato rodeados de iconos, ¿no? Y parece que no hay discusión más allá del vocabulario y más allá de los iconos. Claro que los iconos son importantes, ¿no? En el españolismo, en el soberanismo catalán, claro que son importantes, ¿no? Pero hay que traspasar las fronteras del vocabulario para ir un poco a navegar terrenos más interesantes, ¿no? Y ya para terminar, diría que la historia oral nos introduce a eso, ¿no? Nos introduce a que las vidas de las personas no son tan triunfalistas, no son tan trágicas, no son tan heroicas, ¿no? Hay emociones como la melancolía, como el desencanto, ¿no? Que yo creo que reflejan más pues la vida común de la gente, ¿no? Que básicamente se dedica a sobrevivir, ¿no? Y yo creo que me gustaría dejarlo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Te has ajustado al tiempo, a media horita. A mí me gustaría abrir el debate. Una breve anotación. Hablabas de icono. Yo creo que en el Che Guevara tiene mucho que ver la foto de capa, que luego se hizo muy famosa. Si hablamos de iconos. Dicho esto, digamos que hoy toca hablar de tu tesis, del libro del siglo XXI, que hay temas muy interesantes que has tocado y pues les cedo la palabra. Les recuerdo que lo grabamos, por tanto, pasaré un micro a Gerard y luego se lo van a pasar. Bueno, sí, no? Imagino que sí. Si posa On. Bueno. Funciona. La llum Perfecte. verda funciona. Bueno, moltes gràcies per la... Bueno, puc... Sí, en català si queden, sin problema. Bé, doncs, sobretot en ordre metodològic, perquè jo faig segle XIX, part de catalanisme, etc. I per tant, diguem que moltes preguntes a gent del segle XIX no els hi puc fer i la història oral em queda una mica lluny. Però sí que tinc entès que pot ser que l'entrevista vagi d'una manera o d'una altra, depenent del tipus de gravació, és a dir, si hi ha una gravadora, si es grava en imatge, si abans hi ha una conversa informal i per tant diguem que es pot conèixer la persona i saber per on anirà i com pots portar la conversa, per dir-ho així, i per tant jo en ordre metodològic saber com has afrontat això. Si abans hi havia alguna reunió amb aquesta gent per saber com podries confrontar-la, si tu intervens directament en una entrevista sabent que aquestes memòries estan una mica distorsionades i sobre grup terrorista o no,
Bueno, vull dir, tots sabem que Aznar li va dir Movimiento Vasco de Liberación i crec que és un nom que pot crear consens. Sí. Gràcies. Respondo o espera, como quieras. Què fem? Una bateria de preguntes a les contesta o un... Yo prefiero una a una, pero como, ¿Sí? como queráis, ¿eh? Una a Es que una. si no, luego es un lío, ¿no? Sí, la metodología. Bueno, espero no quedar mal con esto porque se está grabando, pero había reuniones antes. Claro, siempre la historia oral depende mucho del tipo de personas a las que vayas a entrevistar, ¿no? Si yo entrevisto a, no sé, a gente que no ha sido buscada por la policía, digamos, ¿no? Y que tiene unos testimonios que a lo mejor no tienen, digamos, no son tan especiales, digamos, entre comillas, no hace falta. Pero aquí sí que yo recuerdo con un par de narradores que quedé para tomar un café. Yo creo que, y esto me ha pasado también con otras investigaciones, a veces ellos necesitan sentir que hay confianza. Y yo creo que te tomas un café con ellos y si ellos notan algún tipo... por eso es algo tan instintivo. La historia oral es una metodología o una subdisciplina, es una palabra muy fea, muy instintiva, porque tienes que estar... está casi a mitad de camino. Yo digo que está a mitad de camino entre la historia y la antropología, pero se puede decir lo mismo que está a mitad de camino entre la historia y el periodismo también, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es que con un par de narradores yo quedé antes, con otros no. Pero lo normal es quedar antes, digamos, y que te conozcan. Si intervengo en la entrevista, yo recuerdo en un seminario en Belfast, en Irlanda, además un congreso de historia oral muy potente, con muchos historiadores orales, bueno, y recuerdo que mi ponencia era sobre, que muy polémica como siempre, era que a veces hay que presionar un poco al entrevistado y para que, digamos, para que entre en materia, digamos, para que hable un poco de lo que quieras hablar. Y luego yo he hablado mucho, he intentado escribir bastante sobre el tema de la intersubjetividad, ¿no? Al final, en los manuales de historia oral te dicen que lo principal es el testimonio del narrador. Bueno, sí y no, porque también lo que el narrador te cuente va a depender mucho si se siente cómodo contigo durante la entrevista. Entonces, casi es igual de importante lo que tú digas que lo que él diga, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, es una discusión que aún está, yo creo, aún está abierta. ¿Hasta qué punto debe intervenir el historiador o no? En los manuales te dicen que es lo mínimo. Es la historia de vida, entonces el narrador empieza a hablar desde dónde nació hasta el momento presente y hay que hacer las mínimas preguntas, porque es una historia de vida en la que obviamente él es el protagonista. Pero yo a veces lo hacía más a mi manera, digamos, ¿no? No sé si te he respondido, más o menos. ¿Sí? Vale. Pues no sé. Bona tarda. Bueno, en primer lloc, disculpar-me perquè a les mitja hauré de marxar, a 2:15, perquè tinc una reunió. Aleshores, per això, aviam, molt interessant. He comprat el llibre mentre estava escoltant-te, així que, si no et sap greu, després de llegir-lo em tornaré a contactar amb tu i farem un d'allò, perquè m'interessa el tema, perquè ja t'he dit que jo d'allò. Jo, com a historiadora, he conegut molts llicenciats en història i doctors, fins i tot doctors en històries, que no són historiadors. En canvi, he conegut molta gent que no ha estudiat història, que és un bon historiador. Per tant, el tema del títol és l'important, jo crec, en els títols, però és una cosa accessòria a vegades, pel que fa a la professió. M'interessa saber com vas triar els militants d'ETA a l'hora de fer les entrevistes, perquè és evident que no podem entrevistar tots, i aleshores com van triar tenint en compte ETA M, ETA PM, els Berrotsis, els EKIN, ETA Sexta, ETA Quinta. Clar, hi ha molt de... Si parlem d'emocions, sentiments, el canvi de l'estratègia d'ETA a nivell de violència no és el mateix el testimoni d'Eneko Erigaray eta Julia Madariaga, que són dos dels fundadors d'ETA, Pertur, o el testimoni de Sabin Achalandabaso, que és el cap d'exteriors d'ETA als anys 70, PM.
No? Aleshores, com els vas triar i si vas poder apreciar aquest canvi perquè, clar, jo no sabria per on començar a l'hora de triar testimonis. Jo a la meva tesi vaig poder entrevistar membres d'ETA, tot i que també vaig entrevistar altres membres perquè no eren només d'ETA, sinó que era nacionalisme basc, però com els vas triar, si vas trobar diferències. I aquí el tema molt històric, molt historiogràfic, és la cronologia. Quina és la cronologia? Et vas centrar tota la història d'ETA des de Sant Miguel del 59 fins a que acaba ETA? O vas triar un tipus de cronologia? M'ha sorprès la vinculació sempre de l'Izquierda Abertzale amb ETA. M'ha sorprès. Per tant, aviam si m'ho pots acabar d'aclarir, perquè clar, hi ha moviments de l'Esquerra Abertzale que no han defensat, en tot cas, ETA com a violència, no? I parlo, no sé, penso en Aralar o penso en Euskal Alkartasuna. M'ha sorprès la vinculació d'Esquerra Abertzale amb violència, perquè és un relat en el que jo no acostumo a estar d'acord. I ja només podria fer moltes preguntes, però com que haig de marxar, sí, clar, he intentat resumir. Hi ha una tesi, que no sé si la coneixes, és en Euskar, no sé si la va traduir, que és de filosofia, és algo així com ETA com movimiento social. Jo vaig anar a la defensa d'ella, ella és que en aquest cas, ella és filla d'un membre d'ETA, d'ETA-PM. L'he estat buscant per poder-te fer la referència bé, però ja la buscaré. Perquè és interessant en el que tu dius, del moviment social i del moviment polític al moviment social. Ella va analitzar ETA no tant la violència, sinó ETA com a moviment social. Així que, gràcies. Gracias. Qué difíciles todas las preguntas. Se nota que eres historiadora porque ha sido ya todas las preguntas muy difíciles como tiene que ser. Tengo casi que pensarlas antes de contestarlas porque, bueno, son complejas. El tema de escoger a los militantes, yo tenía claro que quería, es que por eso que creo que una pregunta tiene que ver con la otra, que quería ver las experiencias de vida de toda la cronología, desde que nace en el 59 hasta 2011. Y además mi directora de tesis me decía todo el rato, pero no prefieres enfocar, claro, ella es Helen Graham, es muy historiadora, pero no prefieres enfocarte en esto más pequeñito. Y yo, mi vena politológica decía, no, yo quiero explicar el conflicto, ¿no? Entonces, por eso quiero que quede muy claro. Y además el propio título lo dice, Historia del conflicto vasco a través de las emociones militantes de ETA. Historia, no la historia. Y además lo digo en las conclusiones del libro. Yo creo que este libro da pie a que haya otros 30 libros sobre emociones de los militantes de ETA. Entonces, y además lo digo también, lo explico en el libro, de que hay tantos libros como emociones pueden tener los militantes, ¿no? Entonces, esto es lo que yo trato, es de que se explique el conflicto, el largo conflicto armado a través de estas historias de vida. Entonces, yo entiendo que desde una mirada muy historiográfica, la metodología puede decir, bueno, sí, efectivamente, esto es lo que yo he intentado hacer con el libro. Pero en referente a eso, para mí el gran valor del libro, esto es una cosa que la tengo que explicar porque creo que es interesante para saber sobre esto, es que cuando terminé la tesis y cuando le decía a mis amigos que se iba a publicar, bueno, a mis amigos o a gente conocida, la primera pregunta siempre era, ¿pero hay algún arrepentido? ¿No? Pero era automático, o sea, no me preguntaban, cuéntame de tus experiencias, qué libros te has leído, no, era una pregunta casi que salía automática, ¿no? De esa persona, ¿no? Bueno, yo creo que estas reacciones de la gente te están diciendo mucho, ¿no? O sea, llevamos en España consumiendo durante décadas, digamos, el mismo relato que es relativamente reciente que los militantes de ETA empiecen a aparecer en la televisión o que incluso se hagan series, insisto, se han hecho de repente 2 series que son nuevas, nunca se había hecho una serie sobre ETA, ¿no? Entonces, yo creo que ya el español medio se está acostumbrando, digamos, a ver en la ficción, porque yo insisto, la ficción es igual de importante que al final que lo que pasó de verdad, la ficción crea al final imaginarios, crea relaciones humanas también, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento, precisamente, para que este libro explique el conflicto vasco a través de emociones de militantes de ETA no arrepentidos.
Entonces, yo sé que esto, cuando lo he tratado con otros historiadores, en Madrid me decían, pero ¿cómo puedes hacer esto? O sea, ¿cómo no puedes poner gente, ¿no? Falta gente arrepentida. Digo, no falta, porque yo creo que para el público en general, digamos, hemos absorbido un relato de los arrepentidos y ahora voy a explicar, eso no significa, me hace gracia decirlo, justificar, pero voy a explicar, digamos, la historia del conflicto vasco a través de militantes de ETA que no necesariamente están arrepentidos, ¿no? Y lo debo hacer como historiador, ¿no? Porque hay que tomar esa vía de investigación, ¿no? Y sobre la última pregunta, y ya dejo que te vayas, que imagino que tienes prisa, es el tema de la izquierda abertzale, si es ETA o no. Bueno, yo creo que los ejemplos que me has puesto de Aralar y de Eusko Alkartasuna efectivamente existían. Ahora, yo creo que no se puede entender la izquierda abertzale porque nace con ETA, digamos, ¿no? No se puede entender Bildu y, digamos, la masa social a nivel cultural en todos los aspectos prácticamente sin ETA. No se puede entender. Ahora, que haya facciones de la izquierda abertzale minoritarias, ¿no? Por otro lado, ¿que no son ETA? Sí, efectivamente, ¿no? Yo uno en el libro Izquierda abertzale y ETA porque es un hilo conductor histórico tan evidente que yo creo que no se puede explicar sino, ¿no? Pero efectivamente, toda la razón, la izquierda abertzale tiene movimientos internos que se desconectaron de ETA, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Jo trobo molt interessant el tema del periodisme i antropologia, però recordo una classe d'antropologia que vaig anar de casualitat, però que justament vam parlar d'aquest tema, i és un dilema dintre l'antropologia, que és fins a quin punt participes en la conversa. Però a mi em sembla, en certa manera, fals, perquè en el moment en què estàs a la conversa ja estàs intervenint. O sigui, i això també ho veiem en periodisme, no? L'única manera seria la càmera oculta, però llavors no parlaria d'això. Per tant, has d'intervenir sí o sí. I això crec que en periodisme i en la meitat de l'antropologia és una cosa que es veu molt clara, que és fes-ho sense cap problema, sempre i quan siguis transparent un cop ho escrius. Tu dius-ho com ha sigut aquesta metodologia i crec que d'aquesta manera queda totalment resolt. I un altre tema que he trobat a faltar, suposo que en el llibre sí que estarà, dos paraulotes que van juntes molt sovint, que és memòria històrica, no? Perquè aquesta vinculació de memòria i història i present, i a més sent tan necessària en aquest estat que hi ha una manca de memòria històrica molt important des de la Guerra Civil fins ara i també amb un altre gran tema com és ETA, la vinculació que m'ha interessat molt quan deies passat i present, que sempre està present al present, aquesta memòria històrica. No sé si l'has tractat en el llibre. Bueno, muy interesante el tema del periodismo y la antropología. Yo, a lo mejor estoy equivocado, esto ya son opiniones, ¿no? Cada uno puede tener la suya. Creo que los antropólogos están más acostumbrados a hacer una autorreflexión, a mirarse a sí mismos. Creo que los periodistas no tanto, y la clave es ver los periódicos en España, ¿no? Todos los periodistas, no todos, ¿no? Pero muchos están cargadísimos de ideología, ¿no? Y jamás lo dicen. Yo casi no veo reflexiones de periodistas diciendo, bueno, te voy a explicar esto porque vengo de este aspecto ideológico y entonces vas a entender. No, casi no pasa, ¿no? En cambio, sí que hay muchos libros de antropología en el que el antropólogo se cuestione ese objeto de estudio, como yo lo hago en el libro. O sea, no es que me quiera poner medallas, pero yo a veces escribía el libro y era tan crítico conmigo. Hay una parte del libro que, de hecho, un militante de ETA me está explicando sus vivencias en la transición y yo mismo en el libro digo, bueno, yo no viví la transición, entonces puedo a lo mejor quedarme un poco perdido mientras el militante de ETA cuenta estas vivencias, ¿no? Bueno, yo no he visto historiadores que sean, digamos, que usen tampoco esta autocrítica en sus libros, ¿no? Pero no por nada, porque yo creo que yo tuve la suerte, que fue suerte, no es que sea mérito mío, de acercarme a la antropología, a la etnografía, durante el proceso de la tesis doctoral. Entonces fue una cuestión de suerte. Yo creo que cada vez más historiadores que trabajen, lógicamente los que su objeto de investigación es hace 200 años, no vais a poder, pero los que trabajen con problemas más del presente, sí que va a haber un cuestionamiento de ese objeto de estudio y del tema emocional, del tema ideológico, porque tiene que haberlo. Los científicos sociales, o como queramos llamarlo, tenemos que hablar de nosotros mismos, porque si no, se está perdiendo algo ahí.
Y luego el tema de la memoria histórica. Yo en el libro, esto a lo mejor la gente que trabaja mucho con historia oral, a lo mejor me critica, pero casi no hablo de memoria y de memoria histórica, porque yo tengo la sensación, yo aprendí algo de mi directora de tesis, de Helen Graham, que es el tema de la aproximación holística, ¿no? de analizar el pasado desde diferentes planos, ¿no? El tema de la comunidad, el tema de España, el tema de la Unión Europea, el tema de la clase social, el tema de la cultura de base, ¿no? Yo siempre intento usar diferentes niveles, ¿no? Y tengo la sensación que a veces los estudios de memoria son muy interesantes, pero se quedan en eso, a veces, no siempre, en el tema de la memoria, ¿no? Entonces yo quería que mi libro fuese un poco más allá, que no solo hablase de la memoria. Entonces, sí que el epílogo hablo sobre la justicia transicional y creo que hablo un poco de memoria, a lo mejor ahí, pero no tengo una opinión muy fundada acerca de la memoria histórica, o al menos a lo mejor ahora no siento decírtela, pero sí, és un temón, eso efectivamente, és un tema que hay que hablar, ¿no? Si me permetís, si em permeteu, jo més que de memòria històrica del que parlaria és de memòries històriques. I de fet, ell no ho ha formulat així, però quan ha dit que hi ha tants llibres com entrevistes possibles, doncs quan es parla de memòria històrica és una simplificació, perquè les memòries es caracteritzen per la seva subjectivitat i per tant pot haver-hi una relativament tendència, però jo més que memòria històrica preferiria parlar de memòries històriques, d'això sí que hi he escrit una mica, vull dir. Però avui toca el seu llibre. No, Josep, però jo encantado de que montes esto. Cap problema. Més paraules? Voleu que marxem tots amb l'Aurora, perquè ha dit a les 7:30 i falten 3 minuts. Jo repetiré una pregunta a l'Aurora, que crec que se t'ha passat, que és que com vas triar quins militants? Home, Jordi, aquí has estat dolent, No, però és que trobo molt interessant, també. Sí, Si fue casualidad, perquè mira, estos están claros. Si va poder triar. Es que, os voy a decir, me da vergüenza decir esto, pero este verbo a lo mejor no me falla en catalán. ¿Con vas triar? ¿Cómo se traduce exactamente? ¿Cómo los elegiste? Claro, vale, pues era lo que me imaginaba, sí. No, el tema, el proceso. O sea, literalmente me estáis preguntando sobre cuando llegué ahí, cómo los encontré, ¿no? Me estáis preguntando esto. Si tenías a 20 y dijiste, pues solo entrevistas 7, has dicho. Sí. Sí. ¿Cómo elegiste? Sí, es que fue, a ver, hay que tener en cuenta que cuando yo estuve allí, en 2013, ETA existía, bueno, tú también has hecho entrevistas, es muy difícil. Primero, es dificilísimo. Y encima, bueno, no tiene esto por qué suponer una carga, pero si encima vienes de Madrid, no es lo mismo a veces cuando para un militante de ETA que vengas de Coruña a Barcelona que si vienes de Madrid. No pasa nada, no tiene por qué condicionar, pero puede condicionar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que yo a veces estaba días o semanas, por supuesto, que sin prácticamente ninguna beca, prácticamente me tenían que acoger, o sea, me metía en casas de gente que conocía casi por la calle porque no tenía forma de aguantar allí. O sea, cuando hablamos, esto también hay que entenderlo, ¿no?, de trabajo de campo y de historia oral, hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Y era muy difícil acceder a ellos, ¿no? Entonces, sí, fueron saliendo, porque cuando estás entrevistando a militantes de organización terrorista, perseguida y con la estigmatización que se tiene sobre ETA y sobre la historia de ETA, obviamente que llegue un chaval jovencito de Madrid a preguntar por ellos, no van a decir, entrevístame, yo te cuento lo que quieras. Es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor te puedo responder con una pregunta. Hubo un par de testimonios que no sabía si incluirlos o no. Es que más todo esto lo cuento en el libro. Decía, oye, lo que me ha contado me sirve para mi investigación. Tener en cuenta también que yo me fui forjando el objeto de mi investigación a medida que escribía la tesis. Tengo un amigo aquí, Jordi, que me decía, pero bueno, es que estoy leyendo el libro y estás todo el rato comentando cuál es tu objeto de investigación. Bueno, es que esto es tan tesis que efectivamente, que yo estoy todo el rato dialogando conmigo mismo, con la historiografía, con la historia oral, ¿no? Y sí, creo que de las 7 entrevistas hubo una, además de la única mujer que intervenía en la entrevista, que en la investigación, y que además explico cómo esa mujer que se infravaloraba comparada con los hombres que
que intervenía en la investigación, que tenía muchas ganas de contar su historia, ¿no? Era casi salían sus masculinidades, ¿no? Y la mujer decía, bueno, no sé ni por qué me entrevistas porque hay gente que ha dado mucho más que yo, digamos, ¿no? Y precisamente ahí es cuando decidí incorporar ese testimonio, el que dije, estamos entendiendo también otro relato del conflicto vasco, en el que ya ha trabajado Carrie Hamilton mucho, que es en el tema de las mujeres en ETA, que ya hay un libro sobre esto, creo no sé si está traducido al castellano, creo que no, que es una pena, pero bueno. Entonces yo creo que algo se contestado del tema de las entrevistas. Bueno, pero también explicas que en una de las entrevistas, ahora no me acuerdo, del que precisamente había matado a otro etarra, pues que tú disfrutabas mucho en las entrevistas, pero que aquella quizá no disfrutaste tanto, pero tiene interés. Eso es, sí. Yo creo que, claro, para un libro en historia, de historia, hablar de cómo el historiador se siente con los entrevistados es un poco, bueno, ¿y por qué nos estás, no? Desde fuera, pues, ¿por qué nos estás contando esto? A nosotros nos interesa la historia del conflicto vasco, pero no cómo tú te sentías, ¿no? Con los militantes de ETA, ¿no? Por eso digo que la relación con los militantes de ETA es muy controvertida, ¿no? Y hablar de los testimonios, que yo intento, yo en todo el libro intento ser honesto y hablar un poco de esto, te tienes casi que salir de la metodología, porque incluso en la historia oral, lógicamente te dicen que un narrador te caiga bien o te caiga mal, en principio no tiene que ser, no tiene que influenciar en tu objeto de estudio, pero claro que te influye, ¿no? Obviamente que te influye. Bueno, y hay algunos artículos que hablan de esto también, pero son muy recientes. Es que yo insisto, el terreno de la historia oral, sobre todo en España, es muy reciente, es muy reciente. No hay muchos historiadores orales, va a haber cada vez más, yo estoy convencido porque el público está pidiendo historias de vida, está pidiendo cada vez más historias de vida, el público en general, pero es un fenómeno que aún tiene que explotar, por así decirlo, ¿no? No sé, Josep, si quieres añadir algo más o si lo dejamos aquí o como queráis. Si no hi ha més preguntes, hem acabat gairebé en una hora perfecta perquè ha durat una horeta. Espero que hagi quedat gravat. A mi em sembla que no s'ha dit res que no es pugui veure, Nunca se repetir. sabe. I en principi doncs, ho deixem aquí. Esperem que aquest curs acadèmic hi hagi possibilitat de fer algun acte que no sigui virtual i que sigui analògic. En tot cas, doncs, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que aquests temps tan interessants i tan estranys s'acabin el més ràpidament possible i que tornem a l'avorrida normalitat. Moltes gràcies. Gràcies.